No sé si alguien aquí ha pasado por algo parecido, pero pensé que valía la pena contar la historia de una mujer que conocí y que me marcó mucho. Su nombre es Carmen. Conocí a Carmen ya adulta, pero un día que pasamos juntas, ella me contó con detalles sobre la infancia y adolescencia que vivió encerrada en un convento. No era una historia cualquiera, de esas que uno escucha y olvida. Era de esas que te conmueven, que hacen pensar en lo difícil que puede ser la vida y en cómo algunas personas tienen una fuerza que uno ni imagina. No voy a inventar nada aquí, solo relatar como ella misma me contó. Carmen fue entregada al convento por su madre cuando aún era niña, con unos 7 u 8 años, si no me falla la memoria. Era un convento de esos antiguos, que todavía seguían costumbres muy rígidas, con monjas que creían que la disciplina dura hacía que los niños se convirtieran en mejores personas. Pero la verdad es que el ambiente era pesado, mucho silencio, mucha oración y casi nada de afecto. No se podía hablar en voz alta, no se podía reír y ni siquiera llorar estaba permitido. Las niñas tenían que andar con la cabeza baja, siempre mesuradas, como si fueran invisibles. El día empezaba temprano allí. A las 5 de la mañana, una campana sonaba en el patio interno y todas las niñas tenían que levantarse de inmediato, sin demora. Carmen me contó que, aun siendo tan pequeña, aprendió rápido a no dudar, porque cualquier retraso era castigado. No eran castigos leves. Arrodillarse por horas en el suelo frío o pasar un día entero sin comer. Después de vestirse, con el mismo hábito simple y sin color, venían las oraciones. Había una capilla pequeña y oscura, donde pasaban horas en absoluto silencio, rezando. Era una rutina que se repetía día tras día, sin ningún espacio para jugar, sin una palabra amable, sin un abrazo. Para una niña, aquello era asfixiante. Las comidas eran otra parte difícil, siempre muy simples, a veces hasta escasas. Carmen me dijo que el pan seco y una sopa aguada eran comunes. Las niñas comían en silencio, bajo la mirada severa de las monjas. Cualquier gesto fuera del patrón, una mirada intercambiada o una cuchara golpeando más fuerte el plato, podía provocar un castigo. No había conversaciones, no había risas, solo el sonido de los cubiertos y, de vez en cuando, un sollozo contenido. Las horas de estudio también eran controladas. No era una educación como la que se espera en una escuela normal. El enfoque estaba más en la doctrina religiosa que en materias comunes, y siempre el silencio. Carmen dijo que con el tiempo hasta el propio pensamiento parecía querer callarse. Era como si estuviera desapareciendo dentro de sí misma. Aun en ese ambiente opresor, Carmen dijo que había pequeños momentos que le daban un poco de fuerza. No eran muchos, pero aprendió a valorar cada uno. Había una monja mayor, hermana Magdalena, que a pesar de seguir las reglas, a veces mostraba una mirada más humana, una leve sonrisa cuando nadie la veía. Carmen contó que en algunas raras ocasiones esa monja le daba un pequeño pedazo de fruta o susurraba una palabra de ánimo. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero que para una niña aislada como ella significaban el mundo. Eran esas pequeñas chispas de bondad las que la hacían aguantar un día más. Las otras niñas también estaban siempre en silencio, pero con el tiempo algunas creaban lazos discretos. Carmen dijo que durante las pocas tareas en el jardín o en la lavandería, a veces una mano apretaba a la otra por un segundo, se intercambiaba una mirada rápida. No se permitía hablar, pero había una especie de comunicación silenciosa entre ellas. Todas allí entendían el dolor de las demás. Carmen habló que eso ayudaba mucho, porque saber que no estaba sola en ese sufrimiento daba esperanza. Fue en esos pequeños intercambios que comenzó a alimentar en lo profundo del alma un deseo de salir de allí. No sabía cómo ni cuándo, pero alimentaba la esperanza de algún día ser libre.
El tiempo dentro del convento era extraño. Sin contacto con el mundo exterior, Carmen decía que los días parecían iguales, como si no pasaran. No había noticias, ni fechas conmemorativas. Ni siquiera sabían cuándo era Navidad o Pascua, salvo por los cambios en las oraciones. Para una niña, eso generaba una sensación confusa. Ya no sabía si tenía 8, 9 o 10 años. El único marcador era su propio cuerpo, que crecía, y la ropa que ya no le servía. Aún así, usaban los mismos hábitos, muchas veces remendados. Carmen recordaba verse en un vidrio empañado y no reconocer el rostro que veía. Ese ambiente borraba todo lo que las hacía sentir humanas. Ella contó que, con el tiempo, desarrolló una resistencia interna. No quería convertirse en una de esas niñas que parecían desistir de sí mismas. Algunas entraban en un estado casi de apatía, obedecían mecánicamente, como si el espíritu estuviera dormido. Carmen, por otro lado, comenzó a crear pequeñas metas para sí misma, como una forma de mantenerse viva por dentro. A veces, contaba mentalmente los días por las fases de la luna que podía espiar por la pequeña ventana de la celda. Otras veces, se desafiaba a memorizar partes de las lecturas prohibidas que por casualidad escuchó comentar a una monja. Cualquier cosa que la hiciera recordar que todavía tenía pensamientos propios, que todavía era alguien. Con los años pasando, Carmen comenzó a percibir más claramente las contradicciones de ese lugar. Por un lado, predicaban valores de amor, perdón y compasión. Por otro, lo que ella veía y sentía era miedo, castigo y control. No podía cuestionar nada, claro, pero dentro de ella esas preguntas crecían. ¿Por qué tanto rigor? ¿Por qué nadie allí podía sonreír de verdad? ¿Por qué el toque de una monja a una niña era siempre frío y calculado? Esas reflexiones alimentaban aún más su deseo de algún día salir de allí. Pero el miedo era grande. Escapar parecía imposible. El convento tenía muros altos y pesadas rejas de hierro. Las salidas estaban vigiladas, y fuera de eso, Carmen no sabía qué había más allá de esos muros. El mundo exterior era un misterio total para ella. Aún así, la idea de fuga fue convirtiéndose en un plan. Poco a poco, observando los horarios de las monjas, notando qué puertas quedaban sin llave durante los servicios en el jardín, dándose cuenta de cuándo se abrían las rejas para recibir provisiones. Cada detalle que Carmen lograba captar se convertía en una pieza de un rompecabezas que armaba en silencio. Hermana Magdalena notó esa mirada atenta y en un momento raro, durante una noche en que Carmen estaba encargada de ayudar a barrer el pasillo, se acercó a ella y, en voz muy baja, dijo: «Si algún día intentas salir, ten valor y cuidado». Fue solo eso, pero fue suficiente para confirmar lo que Carmen ya sentía. Esa vida no era justa, y ella necesitaba buscar la libertad. Carmen comenzó a prestar aún más atención a los detalles del día a día. Se dio cuenta que una vez por semana, un repartidor llegaba con cajas de alimentos y otros suministros. Era un hombre de mediana edad, callado, que dejaba las cosas en la entrada del convento y se iba rápido. Pero en esos momentos, las rejas quedaban entreabiertas por unos minutos, mientras las monjas organizaban la descarga. Era una brecha, pero el miedo era paralizante. Carmen sabía que un intento de fuga mal calculado podía significar un castigo severo, o peor, ser encerrada en aislamiento por tiempo indefinido, algo que ya había ocurrido con otras niñas. Aún así, no podía dejar la idea de lado. Cada vez que escuchaba el chirrido de las rejas, el corazón latía más fuerte. Un día será mi día, se repetía a sí misma. Fue en una mañana de invierno que todo comenzó a cambiar. La rutina seguía igual, pero Carmen se despertó con una sensación diferente. Era como si un impulso mayor estuviera allí, diciendo que ese era el momento. No sabía explicar,
pero era una certeza que crecía. Durante las tareas en el jardín, notó que las monjas parecían más dispersas. Una de ellas estaba enferma y las otras estaban sobrecargadas. Y ese era el día de la entrega de suministros. Carmen estuvo atenta. Cuando la campana sonó para el descanso, fingió retrasarse al volver, escondiéndose detrás de un viejo roble en el patio. Se quedó allí observando. La reja se abrió. Llegó el repartidor. Algunas cajas fueron descargadas. Las monjas parecían apuradas con otras tareas. El momento había llegado. El miedo era inmenso, pero había algo más grande dentro de ella, la voluntad de ser libre. El corazón de Carmen latía tan fuerte que pensó que se desmayaría. Las manos temblaban. El frío de la mañana parecía no existir más. Cuando vio que una de las monjas que solía quedarse de guardia se alejó para ayudar en el comedor, supo que esa era su oportunidad. No pensó mucho. No había tiempo. Corrió detrás del pequeño depósito de herramientas, pasó pegada al muro y llegó cerca de la reja. El repartidor aún estaba allí, organizando las cajas en el carrito. Sin hacer ruido, Carmen se apretó por una rendija entre la reja y la pared, aprovechando un momento en que nadie miraba. No sabía cómo logró pasar, pero de repente estaba afuera. El choque fue tan grande que por un segundo quedó paralizada. El mundo afuera parecía inmenso, ruidoso, lleno de colores y sonidos que no escuchaba hace años. La adrenalina se apoderó. Sin mirar atrás, Carmen comenzó a correr por la calle de piedras, sin rumbo, sin saber a dónde ir. Solo quería alejarse de allí. Nunca había estado en ese barrio, no conocía nada. Pero algo dentro de ella decía que no podía detenerse. Anduvo, corrió, dobló esquinas, se escondió en callejones. Sentía el corazón latiendo fuerte, pero al mismo tiempo una sensación extraña de ligereza. Por primera vez en muchos años, respiraba un aire diferente, veía personas, calles, tiendas. Todo era novedad, pero pronto llegó la realidad. No tenía dinero. No tenía documentos, ni ropa adecuada. Era solo una niña asustada con un hábito viejo y un enorme deseo de libertad. El miedo volvió con fuerza cuando se dio cuenta que las personas en la calle comenzaban a fijarse en ella. Era imposible no notarlo. Una joven con un hábito raído, caminando apresurada con la mirada perdida. Algunos miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Carmen se dio cuenta que tenía que irse antes de que alguien llamara a las autoridades o, peor, avisara a las monjas. Si la encontraban y la llevaban de vuelta, no tendría otra oportunidad. Se metió en un callejón estrecho entre dos edificios y se quedó allí un rato, tratando de calmar la respiración. El cuerpo temblaba de frío y nerviosismo. Después de unos minutos, reunió valor para seguir. Necesitaba encontrar un lugar donde esconderse, al menos hasta pensar qué hacer. Entonces recordó algo que hermana Magdalena le había dicho una vez, en una conversación susurrada. Si algún día sales, busca a la señora Rosa, en la calle del mercado. Ella ayuda a quien lo necesita. Era una pista. Carmen no sabía dónde quedaba esa calle del mercado, pero decidió buscarla. Salió del callejón y comenzó a caminar, preguntando con la mirada, observando vitrinas y letreros. El movimiento de la gente la mareaba, no estaba acostumbrada a tanta información. Después de mucho andar, vio un letrero que decía Mercado Municipal. Sintió que el corazón se le aceleraba otra vez. Era allí. Ahora tenía que encontrar a la tal señora Rosa. No tenía idea de cómo era, pero tenía que intentarlo. Dentro del mercado, el ruido era ensordecedor para Carmen. Voces, risas, niños corriendo, vendedores anunciando sus productos. Todo parecía un mundo nuevo y caótico. Caminaba despacio por los pasillos, observando cada rostro, sin saber a quién buscar.
Después de un tiempo, se paró frente a un puesto de frutas donde una señora de cabello canoso, con una mirada serena, acomodaba cajas de manzanas. Algo en esa mirada le dio una sensación de seguridad. Reuniendo valor, Carmen se acercó con la voz casi inaudible y preguntó: «¿Usted es la señora Rosa?». La mujer levantó los ojos y la examinó de arriba a abajo. No preguntó nada más. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza y con un gesto discreto la llamó detrás del puesto. Sin hablar mucho, la señora Rosa condujo a Carmen por un pasillo lateral que daba a una puerta trasera. Allí, en un pequeño cuarto con una mesa y 2 sillas, Carmen se sentó. Finalmente, las piernas cedieron. Estaba exhausta, con hambre y con un nudo en la garganta que apenas le permitía hablar. Rosa le trajo un vaso de agua y un pedazo de pan. No hizo preguntas inmediatas, solo dijo: «Aquí estás segura. Después me cuentas lo que pasó». Esa simple frase hizo que Carmen rompiera en llanto. Era la primera vez en años que escuchaba palabras tan humanas. Después de un rato, respirando profundo, comenzó a contar su historia, de forma fragmentada, entre sollozos. Rosa escuchaba en silencio, con una mirada comprensiva, sin juzgar. Y allí, en ese pequeño cuarto, Carmen sintió que su nueva vida podía finalmente comenzar. Rosa era una mujer sencilla, dueña de un puesto de frutas en el mercado desde hacía décadas. Era conocida por ser discreta y ayudar a quien necesitara sin hacer ruido. Cuando escuchó la historia de Carmen, entendió el peso de la situación. No era la primera vez que alguien salía de un lugar así, pero tan joven y sin nadie. Eso era diferente. Rosa sabía que tenía que actuar con cuidado. Después de escuchar todo, dijo: «Vamos a arreglarlo. Por ahora te quedas aquí conmigo. Nadie va a saber». Tomó algunas ropas simples de un armario viejo para que Carmen pudiera quitarse ese hábito que llamaba tanta atención. También preparó una sopa caliente que Carmen comió con lágrimas en los ojos. A cada cucharada era como si volviera a sentir que estaba viva. Mientras tanto, Rosa pensaba en cómo podría ayudar más. No podía simplemente llevar a Carmen a su casa y dejarla expuesta. Conocía a una amiga, doña Mariana, que tenía una pensión discreta donde a veces acogía a chicas en dificultad. Era lejos del convento, en un barrio más alejado, lo que disminuía el riesgo de ser encontrada. Rosa escribió una nota, tomó un pequeño paquete con algunas ropas y algo de dinero, y le dijo a Carmen que la llevaría hasta allí cuando oscureciera, para evitar miradas curiosas. Carmen estuvo de acuerdo, aún asustada, pero con una pequeña esperanza creciendo dentro de sí. Por primera vez, desde que atravesó aquel portón, sentía que no estaba completamente sola. La tarde llegó despacio, y con ella la ansiedad de Carmen solo aumentaba. Cada ruido más fuerte, cada paso afuera, hacía que su corazón se disparara. Pero Rosa mantenía la calma, diciendo que en la noche sería más seguro. Cuando el mercado cerró, Rosa llamó a un conocido de confianza, un hombre sencillo que hacía pequeños fletes. Le pidió que las llevara discretamente hasta la pensión de doña Mariana. No explicó mucho, solo dijo que era un favor importante. El hombre no hizo preguntas. Alrededor de las 8 de la noche, las 3 subieron a la camioneta vieja, con Carmen encogida en el asiento trasero, usando ropas simples y un pañuelo cubriéndose el cabello. El viaje fue tenso. Cada semáforo rojo parecía una eternidad, pero llegaron sin problemas. Doña Mariana era una mujer de mediana edad, de mirada firme, que no se impresionaba con mucho. Cuando Rosa explicó por encima la situación, Mariana solo dijo: «Déjamelo a mí». Llevó a Carmen a un cuartito en la parte trasera de la pensión. Era sencillo, pero limpio y acogedor. Tenía una cama con cobija, una cómoda y una pequeña ventana. Para Carmen,
Era un verdadero palacio en comparación con lo que conocía. Esa noche, acostada en esa cama, no pudo dormir de inmediato. Las imágenes del convento, el miedo a ser encontrada, todo venía en oleadas. Pero, al mismo tiempo, había algo nuevo, una sensación de esperanza. Allí, en esa cama sencilla, comenzaba una vida que ni siquiera sabía si sería posible. En los días que siguieron, Carmen se quedó recluida en la pensión, evitando salir. Mariana le traía las comidas y poco a poco hablaba con ella sin presión. Con el tiempo, Carmen empezó a contar más de su historia. Hablaba en voz baja como si todavía tuviera miedo de ser escuchada. Contó sobre la rutina opresiva, sobre el aislamiento, sobre el peso de vivir sin libertad desde tan pequeña. Mariana, que ya había visto muchas cosas en la vida, escuchaba con atención y respeto. Le dijo a Carmen que no tenía que avergonzarse de nada, que era una víctima y que ahora tenía que mirar hacia adelante. Esas palabras ayudaron mucho. Eran cosas que Carmen nunca había escuchado. Poco a poco, empezaba a darse cuenta que tenía derecho a ser quien era, a tener una vida digna. Pero había muchos miedos todavía. Carmen no sabía leer ni escribir bien, porque en el convento la enseñanza era limitada. No conocía el mundo exterior, no sabía cómo manejar el dinero ni cómo conseguir trabajo. Se sentía frágil, como una niña perdida en un mundo enorme. Mariana se dio cuenta y con su forma práctica comenzó a ayudar. Primero dijo que tenía que regularizar su situación. Era necesario algún documento, algún registro. También sugirió que, después de un tiempo, podría trabajar en algo simple para ganar confianza y mantenerse. Carmen escuchaba todo con una mezcla de miedo y esperanza. Cada paso sería un desafío, pero ahora tenía a alguien que creía en ella. Y eso hacía toda la diferencia. Los primeros días fuera del convento fueron una verdadera montaña rusa emocional para Carmen. Había momentos en que sentía euforia por estar libre, por poder decidir hasta cosas pequeñas, como la hora de comer o si quería abrir una ventana, pero en otros momentos el miedo y la inseguridad la dominaban. Tenía pesadillas casi todas las noches, se despertaba asustada, con miedo a que las monjas la buscaran. Mariana, siempre con mucha paciencia, la consolaba, diciendo que eso era normal, que tomaría tiempo adaptarse. También empezó a enseñarle pequeñas cosas del día a día, cómo manejar el dinero, cómo tomar un autobús, cómo comportarse en una tienda. Cada aprendizaje era un paso enorme para Carmen, que estaba redescubriendo el mundo poco a poco. Fue en una tarde, tomando café en la cocina de la pensión, cuando Mariana tocó un tema delicado: la necesidad de contar su historia a las autoridades. Dijo que sería importante registrar lo que había vivido, no solo para garantizar sus derechos, sino también para evitar que otras niñas pasaran por lo mismo. Carmen se asustó con la idea. No quería volver a tener contacto con ese pasado, ni correr el riesgo de ser reconocida. Pero Mariana explicó con calma que con ayuda legal sería posible hacerlo con seguridad, sin exponerse. La idea quedó rondando en la cabeza de Carmen. En el fondo, sabía que era lo correcto, pero no era fácil. La vergüenza, el miedo y las cicatrices emocionales seguían siendo muy fuertes. Aún así, decidió pensar en el asunto con más seriedad. Poco a poco, Carmen fue ganando valor. Con el apoyo de Mariana y Rosa, que seguía visitándola y apoyándola, decidió dar el primer paso. Fue con Mariana a un pequeño centro de asistencia social del barrio. Allí fue recibida por una asistente llamada Clara, que tenía experiencia en casos delicados. Clara fue extremadamente acogedora. Explicó que no estaba obligada a contar nada de inmediato, que todo sería a su ritmo. Solo con escuchar eso, Carmen sintió alivio. Era la primera vez que alguien le decía que tenía derecho a elegir, a ser escuchada. Después de algunas conversaciones,
Carmen comenzó a abrirse. Contó con lágrimas todo lo que había pasado. Clara escuchó con atención, anotó los detalles y garantizó que habría acompañamiento para que pudiera formalizar la denuncia con seguridad. Ese proceso fue largo y difícil. Carmen tuvo que revivir memorias dolorosas, hablar de situaciones que preferiría olvidar, pero en cada encuentro sentía que estaba un poco más fuerte. Con la ayuda de Clara, logró iniciar el trámite para regularizar sus documentos. Descubrió que su nombre ni siquiera figuraba en muchos registros oficiales, una consecuencia de haber sido entregada tan temprano al convento. Era como si no existiera para el mundo. Eso la afectó mucho. Pero Clara y Mariana reforzaron: ahora vas a existir. Tienes derecho a eso. Esas palabras marcaron profundamente a Carmen. Por primera vez, empezó a verse como una persona con valor, con una historia que merecía ser contada y escuchada. En los meses siguientes, la vida de Carmen fue transformándose poco a poco. Con los documentos provisionales en mano, logró matricularse en un curso de alfabetización para adultos, indicado por Clara. Al principio, moría de vergüenza. Se sentía desplazada, una mujer adulta aprendiendo lo que otros niños ya sabían. Pero el apoyo de Mariana y las profesoras hizo toda la diferencia. Poco a poco, fue tomando gusto por las clases. Cada palabra nueva que lograba leer, cada frase que escribía, era un logro enorme. Más que aprender a leer y escribir, estaba reconstruyendo su identidad, recuperando un pedazo de vida que le fue negado por tantos años. Paralelamente, el proceso de denuncia contra el convento siguió en secreto. Clara contactó a una organización que apoyaba a mujeres en situación de abuso institucional. Garantizaron acompañamiento legal y psicológico para Carmen. Fue un periodo de 1900 altos y bajos. Había días en que se sentía fuerte y decidida, y otros en que el miedo y los recuerdos volvían con fuerza. Mariana, siempre firme a su lado, decía: un paso a la vez, no hay que apurarse, solo no parar. Esa frase se volvió casi un mantra para Carmen. Aun con todo el miedo, sabía que ya no estaba sola, y eso hacía toda la diferencia. Con el paso del tiempo, Carmen empezó a permitirse pequeñas experiencias que antes parecían imposibles. Tomar un café en una panadería, caminar por el parque, entrar en una librería, todo era nuevo. Mariana la animaba, diciendo que tenía que conocer el mundo poco a poco. En uno de esos paseos, Carmen conoció a una chica de su edad, llamada Lucía, que asistía al mismo curso de alfabetización. Lucía era simpática, habladora, y pronto se acercó a Carmen. La amistad fue creciendo naturalmente. Por primera vez, Carmen sintió lo que era tener una amiga de verdad, alguien con quien podía conversar sin miedo. Lucía no hacía preguntas incómodas. Aceptaba a Carmen como era. Y en las charlas simples, en los paseos al atardecer, Carmen se fue sintiendo cada vez más parte de la vida allá afuera. Pero todavía había un gran paso que dar: enfrentar las audiencias relacionadas con el proceso contra el convento. No sería fácil. Clara explicó que Carmen no tendría que enfrentar todo sola. Habría abogados y tendría derecho a ser escuchada de forma protegida. Aún así, solo la idea de hablar delante de jueces, de recordar todo con detalles, la ponía nerviosa. Pero al ver el apoyo que tenía, de Mariana, de Rosa, de Lucía y hasta de otras mujeres de la organización que pasaron por situaciones parecidas, fue ganando valor. Cada vez que alguien le decía: tienes derecho a contar tu historia, eso fortalecía algo dentro de ella. Ya no era solo una niña que huyó de un convento, era una mujer que quería justicia. El día de la audiencia finalmente llegó. Carmen se despertó temprano, con el estómago revuelto de nervios. Mariana fue con ella hasta el lugar, sujetándole la mano todo el tiempo. Afuera de la sala, mientras esperaban ser llamadas, Carmen casi se rindió. Dijo que no podría hablar,
que era mucha presión, pero Mariana, con toda la calma del mundo, dijo: «Mírame, ya ganaste lo peor. Hoy es solo un paso más, y no estás sola». Esas palabras ayudaron. Cuando entró a la sala, Carmen temblaba, pero logró mantenerse de pie. El juez fue respetuoso, la fiscal también. Fue escuchada en un ambiente protegido, sin la presencia de personas que podrían intimidarla. Aún así, cada palabra fue una batalla. Contó todo lo que recordaba, con sinceridad y dolor. Cuando terminó, se sintió agotada, pero al mismo tiempo aliviada. Había hecho lo que tenía que hacer. Después de la audiencia, Carmen estuvo varios días muy afectada. Las pesadillas volvieron con fuerza, la ansiedad también. Pero Mariana y Clara la ayudaron a superar eso. Dijeron que era normal, que era una reacción esperada, y reforzaron lo que Carmen ya comenzaba a comprender. Lo más difícil ya lo había enfrentado. Ahora, poco a poco, la vida tenía que seguir. Carmen se aferró a eso. Volvió a las clases, retomó la rutina sencilla en la pensión. También comenzó a ayudar a Mariana con pequeñas tareas, aprendiendo un poco sobre el día a día de un negocio. Cada pequeña victoria era celebrada. Un texto que lograba leer sola, una receta que aprendía, una cuenta sencilla que podía hacer. Estaba, finalmente, construyendo una nueva vida. Con el tiempo, Carmen también empezó a pensar en formas de ayudar a otras personas. Durante los encuentros en la organización que apoyaba a mujeres en situaciones similares, conoció historias aún más duras que la suya. Vio que no era la única. Eso despertó un deseo que hasta entonces no sabía que tenía. Usar su propia experiencia para apoyar a quien estuviera pasando por situaciones de abuso u opresión. No era fácil hablar en público. Todavía sentía vergüenza y miedo, pero poco a poco comenzó a participar en círculos de conversación, a compartir su relato con otras mujeres, siempre con el apoyo de Clara y del equipo. Cada vez que contaba un poco de su historia y veía que eso ayudaba a alguien, sentía que estaba dando un nuevo sentido a todo lo que vivió. En uno de esos encuentros fue invitada a participar en una campaña de concientización sobre abuso institucional. La idea era grabar pequeños videos con testimonios anónimos para circular en redes sociales y en eventos de formación. Al principio, Carmen dudó mucho. La cámara le daba pavor, pero con paciencia y estímulo aceptó participar. Grabó su relato en un video sencillo, con la voz ligeramente modificada y el rostro difuminado, para preservar su identidad. Cuando el video fue exhibido por primera vez en un evento, recibió una respuesta que nunca imaginó. Otras mujeres dijeron que su palabra las había tocado profundamente, que habían encontrado valor para buscar ayuda. Fue un momento muy significativo para Carmen. Percibió que, aún con todos los dolores, su historia podía ser una luz para otras personas. Poco a poco, Carmen se fue convirtiendo en una presencia constante en esos espacios de acogida. Comenzó a ayudar a nuevas chicas que llegaban, tan perdidas como ella había estado un día. No era psicóloga ni asistente social, pero sabía escuchar como pocas. Su historia creaba un puente de empatía inmediata. Cuando una joven le decía, «No sé ni por dónde empezar», Carmen respondía con firmeza y dulzura, «Yo tampoco sabía». Pero se aprende, un paso a la vez. Eso que antes parecía imposible, ahora formaba parte de su rutina. Sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en un ejemplo para muchas otras mujeres. El miedo del pasado no había desaparecido por completo, pero ya no la paralizaba. Ahora usaba todo lo que vivió para construir algo bueno. Paralelamente, la parte práctica de la vida también avanzaba. Con la ayuda de Mariana y Clara, Carmen consiguió un pequeño trabajo en una lavandería del barrio. Era un trabajo sencillo, pero honesto. Ganaba su propio dinero, lo que le daba una sensación nueva de autonomía. También seguía estudiando,
determinada a terminar la educación básica. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado. Mariana decía, «No imaginas cuánto has avanzado». Y era verdad. De una niña sin documentos, sin voz y sin esperanza, Carmen se estaba convirtiendo en una mujer con sueños, con planes, con fuerza. Todavía llevaba marcas profundas, pero ahora sabía. Esas marcas no la definían, formaban parte de su historia, pero no eran su destino. Uno de los momentos más significativos de esta nueva etapa fue cuando Carmen logró, finalmente, su registro de identidad completo. El documento llegó por correo, entregado por Mariana, con una sonrisa orgullosa. Cuando vio su nombre allí, impreso oficialmente, Carmen no pudo contener las lágrimas. Era más que un pedazo de papel. Era la prueba de que ahora existía para el mundo, con derechos e identidad. Después de tanto tiempo, borrada, invisible, allí estaba, Carmen, una mujer de verdad, con una historia y un futuro. Guardó ese documento como un tesoro, sabiendo que era fruto de mucha lucha y valor. Fue un hito. A partir de ahí, todo parecía un poco más posible. Con el nuevo documento, nuevas puertas comenzaron a abrirse. Carmen pudo abrir una cuenta bancaria, inscribirse en cursos más avanzados e incluso pensar en mejores empleos. Más que eso, empezó a verse de manera diferente. Ya no era solo alguien que huyó de un pasado doloroso. Ahora era una persona en construcción, con autonomía y voz. Y con esa nueva visión de sí misma vino también un deseo: ayudar de forma más amplia. Comenzó a pensar en estudiar para trabajar formalmente en proyectos de acogida y derechos humanos. Era un sueño lejano, pero ya no parecía imposible. Después de todo, si había llegado hasta allí, ¿quién sabe hasta dónde podría llegar? Con el tiempo, Carmen se convirtió en una referencia dentro de la red de apoyo que la acogió. No por vanidad, seguía siendo una persona sencilla, con un modo humilde, sino porque su historia inspiraba a otras mujeres. Muchas que llegaban llenas de miedo y dudas, veían en ella un ejemplo vivo de que era posible recomenzar. Clara, la asistente social, le dijo una vez: «Quizás no te des cuenta, pero tu fuerza ayuda a mucha gente». Esas palabras conmovieron a Carmen. Nunca se había visto como alguien fuerte. Siempre pensó que solo había hecho lo que necesitaba para sobrevivir, pero al escuchar eso, empezó a aceptar que, de hecho, su camino podía tener un valor mayor del que imaginaba. En ese mismo periodo, se tomó una decisión importante en el proceso contra el convento. Gracias al testimonio de Carmen y de otras exinternas que aparecieron después, las autoridades abrieron una investigación formal. Hubo repercusión en la prensa local y el caso comenzó a ganar visibilidad. Carmen se asustó con eso al principio. No quería exposición ni escándalo, pero Clara y los abogados aseguraron que su identidad sería preservada y que lo más importante era que la verdad saliera a la luz. Después de reflexionar, Carmen entendió que eso era necesario. No se trataba solo de ella. Era una oportunidad para proteger a otras niñas, para impedir que ese ciclo de abuso continuara. Y con esa motivación logró mantener la calma frente a las novedades. Las noticias sobre el caso corrieron rápido. En poco tiempo, otras exinternas comenzaron a buscar la organización. Mujeres de varias edades, algunas que habían vivido situaciones similares hace años, pero nunca habían tenido valor para hablar. Ver que el caso estaba siendo investigado les dio esperanza. Carmen empezó a participar en encuentros con esas mujeres, ofreciendo apoyo y escucha. Cada historia que escuchaba la tocaba profundamente. Era duro, muchos recuerdos regresaban, pero, al mismo tiempo, eso reforzaba su propósito. No podía cambiar el pasado, pero podía ayudar a construir un futuro mejor, para sí misma y para otras personas. Con cada nueva voz que se sumaba a la denuncia,
Sentía que estaban juntas, rompiendo un silencio que duró demasiado. En ese proceso, la relación de Carmen con Lucía, su amiga del curso, también se fortaleció mucho. Lucía fue un gran apoyo emocional, alguien con quien Carmen podía reír, hablar de la vida y, sobre todo, sentirse una joven normal. Era algo que nunca había vivido antes. Amistad ligera, sin miedo ni desconfianza. Comenzaron a salir juntas con más frecuencia, ir al cine, a pequeñas fiestas del barrio. Cada experiencia nueva era un paso en el redescubrimiento de la vida. Para Carmen, esos momentos eran esenciales. Mostraban que, a pesar de todo, aún era posible tener alegría, crear nuevos recuerdos y, sobre todo, reforzaban que el mundo no era solo dolor. También había bondad, amistad y afecto. Con los meses pasando, Carmen comenzó a sentirse más segura respecto a su propio futuro. Ya no se despertaba todas las noches con pesadillas. La ansiedad disminuyó. Poco a poco, logró equilibrar la rutina entre trabajo, estudios y los encuentros en la red de apoyo. También empezó a participar en charlas y eventos sobre derechos humanos y abuso institucional, invitada por la propia organización que la acogió. Al principio, hablaba poco, con mucha timidez, pero con el tiempo fue ganando confianza. Descubrió que tenía voz, que podía contribuir. Ver a otras mujeres emocionarse con su relato, crear valor para buscar justicia, le daba un sentimiento nuevo, que su dolor no había sido en vano. Fue durante uno de esos eventos que Carmen conoció a una abogada especializada en derechos de las mujeres. Después de una larga conversación, la abogada le propuso algo que la sorprendió: una beca para un curso técnico en asistencia social. Era una oportunidad que Carmen nunca habría imaginado. Al principio dudó, pensaba que no era capaz, que era demasiado para ella. Pero Mariana y Clara la alentaron mucho. Dijeron que sería un camino natural, que ella ya hacía ese trabajo. Solo necesitaba capacitarse formalmente. Después de pensar mucho, Carmen aceptó el desafío. Se inscribió en el curso y, con el apoyo de sus amigas, inició esa etapa de su vida. Con miedo, claro, pero también con una esperanza que antes jamás habría osado sentir. El inicio del curso fue un gran desafío para Carmen. El contenido era denso, y muchas compañeras ya tenían un nivel de escolaridad mucho más avanzado. Al principio se sentía desplazada, con miedo de no poder con ello. Pero con cada clase, con cada texto que lograba comprender, la confianza fue creciendo. Mariana y Lucía no dejaban que se desanimara. Clara, siempre atenta, le recordaba que la inteligencia no era cuestión de diploma, sino de experiencia de vida y voluntad de aprender. Y en eso Carmen tenía de sobra. Poco a poco fue destacándose en la clase, no por saber más, sino por la mirada humana y la capacidad de escuchar y acoger, cualidades que nacieron de su propia vivencia. Eso no pasó desapercibido entre los profesores. Durante el curso, Carmen fue invitada a participar en un proyecto piloto de la red de apoyo enfocado en acoger a mujeres recién salidas de instituciones abusivas. Era un trabajo voluntario, pero lo aceptó con entusiasmo. Sentía que, más que nunca, podía contribuir de forma concreta. En las primeras reuniones con esas mujeres, Carmen se veía en ellas, el miedo en la mirada, la inseguridad en las palabras, y con toda la paciencia decía lo que tantas veces le dijeron, que era posible recomenzar, que había vida más allá del dolor. Cada pequeño avance de esas mujeres la llenaba de orgullo, y, sin darse cuenta, Carmen se fue convirtiendo en una figura de referencia no solo dentro del proyecto, sino en la comunidad. Era respetada, admirada, algo que años antes jamás habría soñado. Mientras tanto, el proceso contra el convento avanzaba. Las investigaciones revelaron un patrón de abusos que se extendió por décadas. Con base en los testimonios, incluido el de Carmen,
El Ministerio Público logró abrir una acción judicial contra la institución y contra algunas de las monjas directamente involucradas. La noticia corrió por la ciudad. Para Carmen fue un momento agridulce. Por un lado, sentía que finalmente se estaba haciendo justicia. Por otro, el miedo a represalias volvió a rondarla. Pero rodeada del apoyo de Mariana, Clara y también de la abogada, logró mantener la serenidad. Sabía que ese paso era fundamental, no solo por ella, sino por todas las niñas que aún podrían caer en ese sistema. Estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, con coraje. La repercusión del caso hizo que salieran a la luz más historias. Periodistas buscaban a la organización, queriendo entender la dimensión del problema. Carmen decidió, con mucho cuidado y protección, dar un testimonio anónimo para una nota especial. No quería aparecer ni ser reconocida, pero creía importante que la verdad se difundiera. Cuando salió la nota, iluminando una realidad hasta entonces oculta, fue un hito. Muchas personas se sensibilizaron, otras se indignaron. Carmen, leyendo ese reportaje, lloró. No solo de tristeza, sino de alivio. Finalmente, lo que vivió ya no estaba escondido. Era como si un peso enorme se le hubiera quitado de los hombros. Por primera vez, sintió que su voz realmente había llegado al mundo. Con el tiempo, los frutos de todo ese camino comenzaron a aparecer de forma aún más concreta. Carmen terminó el curso técnico con honores. Durante la ceremonia de entrega de Minjomis Dentuses certificados, cuando llamaron su nombre, apenas podía creer que era real. Miró a Mariana, a Lucía, a Clara, todas con los ojos llorosos, y sintió un orgullo inmenso. No era solo un diploma, era la prueba de que la niña que un día huyó de un convento, sin saber leer, sin conocer el mundo, ahora tenía una profesión y una causa. En el discurso de cierre, una de las coordinadoras mencionó a Carmen sin citar detalles del pasado, pero destacando su superación y contribución en el proyecto de acogida. Fue un momento que quedará para siempre en su memoria. Poco después, surgió una oportunidad de empleo en una ONG aliada de la red de apoyo. Era un puesto de auxiliar social, con actividades relacionadas al acogimiento de mujeres víctimas de abusos institucionales y familiares. Carmen se postuló, con el ánimo de todos los que la apoyaban. Hizo la entrevista nerviosa, pero con sinceridad y el corazón abierto. Cuando recibió la noticia de que había sido aprobada, lloró de nuevo. No solo por conseguir un empleo formal, sino porque eso significaba que finalmente podía transformar su propio dolor en un trabajo que ayudara a otras personas. Era un ciclo que se cerraba y otro que se abría. Un paso que, para ella, representaba libertad y un nuevo comienzo. Los primeros meses de trabajo en la ONG fueron desafiantes, pero también gratificantes. Carmen tuvo que aprender muchas cosas nuevas, desde cuestiones burocráticas hasta técnicas de acogida. Pero lo que más marcaba la diferencia era su experiencia de vida. Cuando se sentaba frente a frente con una mujer en sufrimiento, sabía exactamente qué decir, cómo escuchar, cómo acoger sin juzgar. No era teoría, era empatía real. Las colegas de trabajo pronto lo notaron y la admiraron profundamente. Clara, que lo seguía todo de cerca, decía, «Naciste para esto». Y de hecho, Carmen sentía que ese era su lugar. Cada vez que lograba ayudar a alguien a dar el primer paso para salir de una situación de abuso, sentía que todo su sufrimiento adquiría un nuevo sentido. Mientras tanto, el proceso judicial contra el convento seguía en curso. Ocurrieron varios cambios importantes. Algunas monjas fueron apartadas, otras responderían penalmente. El convento fue clausurado para nuevas internaciones hasta que todo fuera aclarado. Para Carmen, eso fue una victoria inmensa. No borraba el pasado, pero evitaba que otras niñas pasaran por lo que ella vivió.
Cuando supo de la clausura, se quedó en silencio largo rato. Luego miró a Mariana y solo dijo, «Valió la pena». Fue una frase simple, pero llena de significado. Todo lo que había enfrentado, el miedo, el trauma, el esfuerzo por recomenzar, todo tenía un propósito. Y ahora, con cada nuevo día de trabajo, con cada mujer que ayudaba, sentía que estaba construyendo un futuro diferente, no solo para ella, sino para mucha gente. Hoy, algunos años después de todo eso, Carmen sigue trabajando en la ONG. No se considera una heroína. Dice que solo hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y para que otras no sufrieran como ella. Pero quienes la conocen saben que su historia inspira a todos a su alrededor. Verla sonreír, caminar por las calles de la ciudad con seguridad, con amigos, con un trabajo que ama, es un testimonio vivo de superación. De vez en cuando, todavía tiene días difíciles. Algunas memorias no se borran tan fácilmente, pero, como ella misma dice, ahora sé que puedo manejar eso. Ya no es aquella niña asustada, escondida detrás de una reja de hierro. Es una mujer fuerte, con voz, con historia, con futuro, y sigue contando su historia de forma protegida, en foros, encuentros y campañas. Hace cuestión de decir que no es vergüenza haber sufrido, que cada persona tiene derecho a la libertad, a la dignidad. Su relato ya ayudó a muchas otras mujeres a romper el silencio, y eso, para Carmen, es la mayor recompensa. Ella dice que, si su voz puede impedir que una niña más pase por lo que ella pasó, ya habrá valido la pena. Y cuando alguien le pregunta si se arrepiente de haber huido aquella fría mañana, la respuesta siempre es la misma, una sonrisa tranquila y un firme no, porque allí comenzó, de verdad, su vida. La historia de Carmen circula hoy en muchos espacios de apoyo y defensa de los derechos humanos. No como un caso aislado, sino como un ejemplo de que es posible romper ciclos de abuso y reconstruir una vida con dignidad. Quienes conviven con ella saben que no fue un camino fácil. Cada paso exigió una dosis enorme de valor y perseverancia. Pero es justamente eso lo que hace que su trayectoria sea tan inspiradora. No es una historia de cuentos de hadas. Es una historia real, de dolor, de lucha y principalmente de superación. Y quien escucha su relato se da cuenta de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre puede haber una salida. Siempre que alguien extienda la mano y diga, «Tú puedes». Hoy, Carmen vive en un pequeño departamento que pudo alquilar con su propio trabajo. Divide el tiempo entre el empleo en la ONG, los estudios y las acciones voluntarias en proyectos de acogida. Tiene amigas, sueños, planes. Y aunque aún lleva las marcas del pasado, aprendió a transformarlas en fuerza. Sigue siendo discreta, sin buscar reconocimiento. Pero para quienes la conocen, es sin duda un ejemplo de resiliencia y humanidad. Su camino muestra que, incluso en las circunstancias más opresivas, la esperanza puede sobrevivir y que, con apoyo y coraje, es posible reconstruir la vida y, quién sabe, también ayudar a reconstruir el mundo un poquito mejor. Hasta hoy, cuando recuerda todo lo que vivió, Carmen dice que la mayor lección que aprendió fue sobre el valor de la libertad y la dignidad humana, que nadie, bajo ninguna circunstancia, merece vivir en silencio o con miedo, y que nunca es tarde para buscar ayuda, para recomenzar. Ella suele decir eso a las mujeres que encuentra en su trabajo. No importa de dónde vienes, importa a dónde quieres ir. Y esa frase, tan simple y verdadera, resume bien su historia. Un relato que me marcó profundamente y que comparto aquí con la esperanza de que inspire a otras personas. Porque, al final de cuentas, toda voz que se levanta contra la injusticia tiene el poder de cambiar vidas, como la de Carmen y como tantas otras a las que ella ayudó a despertar.